Buenas tardes. Tengo conmigo, como cada 15 días, a Jonathan Betancourt, justamente hablando del tema de movilidad. Y bueno, hay varios asuntos hoy, entre ellos hoy se están cumpliendo 50 años del metro, Jonathan, pero en realidad, déjenme arrancar con lo primero. La Secretaría de Movilidad no se está entendiendo con taxistas, no se está entendiendo con transportistas, se están bloqueando. Si te pidiera la nuez del conflicto, ¿dónde la pones? ¿Es el GPS? ¿Son las normas de verificación? ¿Es el diálogo? ¿Están en época de chantaje? ¿Es una autoridad que no escucha? A ver, ¿dónde está el problema? Tienes razón en lo que dices. Creo que le ha costado trabajo al titular de la Secretaría de Movilidad, a Andrés Layú, entenderse, conectar con las clientelas del transporte. Ricardo, no son sencillas las clientelas del transporte. No es sencillo acordar con un gremio que históricamente se ha visto sin control alguno, sin supervisión alguna. A mí, francamente, no, tú sabes muy bien que nosotros hemos estado de cerca de Corredor Insurgentes S.A., particularmente de su presidente Jesús Padilla en términos de comunicación. No creo que haya manera de que en esta ciudad y en este país el transporte y la movilidad funcionen de mejor forma si no se da claridad sobre la institucionalidad del transporte, sobre hacer esto más serio, sobre tenemos pésimas noticias sobre la seguridad pública al interior del transporte público. Necesitamos, sí, sin duda, lograr espacios y un transporte que sea más serio. Ahora, de ahí a que los puntos de negociación por parte de la autoridad han sido débiles, pues que ni duda me cabe. A ver, tú señalas a Andrés Layú como un secretario que no ha podido entrar en conversación con su sector. ¿No ha podido o recibió la instrucción de no entrar en contacto? Pues eso es difícil de adivinar. Yo sé que durante el periodo de transición, quienes estaban al frente, digamos, de los temas de movilidad, le hace Florencia Serranía, la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Andrés Layú, tenían resistencia a encontrarse con los líderes del transporte desde entonces. No era muy de su interés, no era de su interés eso, no era de su interés encontrarse o dialogar con los oferentes de nuevas tecnologías de la movilidad como los de los scooters. Entonces me parece que hoy nos podemos estar enfrentando ante una realidad. El diálogo se dio tardío y no se está dando en los mejores términos y, por supuesto, habrá que entender, como decía el reportero, si los intereses de también el sector del transporte pues no coincide con el orden que se necesita para una mejora de movilidad de la ciudad. Ahora, esto rebota en Claudia Sheinbaum, que al tema le sabe, pues tú hablabas de la línea 1, claro. La línea de Insurgentes, pues es su proyecto, claro. O sea, ella lo echó a andar, digamos, eso le sabe. Acaba de anunciar, por cierto, que la tarifa del transporte se queda como está. Sí. Me hago la pregunta si como está propuesto o como estaba antes de que se propusiera. Pero yo creo que como antes de que se propusiera. Uh-huh. Dice justamente este colega Jesús Padilla, no podemos tener transporte de primera y tarifa de quinta. Y eso es verdad. Pero si tienes ingresos de sexta, sí. Es importantísimo. Y por eso Claudia Sheinbaum ha dicho una y otra vez, tenemos un transporte a la altura de lo que el usuario puede pagar. Pues sí, pero lo que pasa es que sería muy impopular. O sea, yo justamente era de lo que quería platicar también contigo respecto al metro, que tiene su punto en la tarifa, ¿no? Pero en términos de transporte, necesitamos políticas públicas más progre que nos permitan a ti y a mí, que vivimos a lo mejor a 1 kilómetro de un metro, pagar muchísimo más de lo que paga una persona que vive en San Juanico, que camina 1 kilómetro para llegar a la primera combi y luego toma un metro a Indios Verdes y luego transborda en Juárez, ¿no? Todo eso tiene que modificar porque el asunto de la movilidad tiene que ver profundamente con los recursos. Recursos y recursos. Pero déjame moverme al tema de lo que ellos llaman medidas de mayor seguridad. Pues en efecto hay algunas compañías que hoy te ofrecen servicio de transporte, no diría taxi, pero asemejado al taxi, que pues te permiten saber dónde estás, a dónde vas, a tu familia incluso monitorearte, lo cual te da cierto nivel de seguridad. Sí. Ahora se le está pidiendo a todos los taxistas que utilicen el GPS y los trae molestos porque hay que comprar esa máquina, claro. En fin, porque hay que ponerla, hay que usarle su teléfono. Es una de las principales protestas. Qué sorpresa me da, que no quieran usar GPS, ahora debe costar mucho dinero poner un GPS en el coche. A mí me llama la atención porque yo creo que una de las desventajas que sufría el gremio de los taxistas al principio de estas decisiones fue esa, la tecnología que ofrecían este tipo de empresas que mencionaste, que entre otras, pues conllevaba un asunto de seguridad de primera y entonces la gente empezó a optar por ellas y aún así seguimos viendo casos terribles de inseguridad en estas aplicaciones. Entonces, perdón, pero
Por supuesto que es importante que estas medidas se comiencen a dar en una ciudad que todavía no logra garantizar la seguridad pública. El asunto de la movilidad sustentable más importante es la seguridad física y la seguridad pública de las personas a bordo de un transporte. Ahora, la capacidad de chantaje es enorme de Sí. estos grupos. A ver, déjame ponerte un ejemplo. Los, digamos, que ofrecen el servicio de limpia en la ciudad. Uh-huh. En realidad es un sindicato el que lo ofrece, no es una dependencia. Un día entramos en materia. Un día me decían, no hombre, nosotros las ganamos todas con el gobierno de la ciudad. Porque si un día se mete con nosotros, llevamos todos los camiones de basura, abrimos la compuerta y llenamos el zócalo de basura. Y ningún gobernante se puede permitir esa fotografía. Uh-huh. Pues más o menos es lo que puede hacer el grupo de transporte. Mira, pararon hoy la ciudad. Su poder de chantaje es muy grande, por eso nadie ha podido contra ellos. Es mejor corromperse con ellos que arreglarlo. ¿No será que Claudia Sheinbaum y Andrés Layud están arrojados al imposible? Yo creo que existe la posibilidad de negociar. O sea, yo creo que en México tenemos ejemplos no muy exitosos, la verdad hay que decirlo. Ha costado trabajo la negociación, ha costado trabajo en Chihuahua, ha costado trabajo en Puebla, ha costado trabajo en otras ciudades de México. Hay unas que funcionan mejor, como León, por ejemplo, que tiene una tarifa alta y funciona, como Acabús, que tiene una tarifa alta y más o menos funciona. Me parece que la autoridad tiene que hacer una apuesta por la mejora de la movilidad y pasa necesariamente por la negociación con los transportistas y pasa necesariamente aproximarte a empresarios del transporte que entiendan que esto, así como va, no puede seguir funcionando. 50 años del metro, ¿qué aprendimos? ¿Qué sabemos? ¿Para dónde vamos? 50 años del metro, cuando hablamos, y no sabes qué molesto resulta en estos temas, que cuando se trata de poner dinero para la movilidad de los pobres, es gasto. Y cuando se trata de poner dinero para la movilidad de quienes tienen auto es inversión. Entonces, estos segundos pisos faraónicos, estas grandes obras, esas son inversiones. Lo demás son gasto. Lo que se necesita, Ricardo, son algunas decisiones en materia de política pública que pueden hacer, y una es esa. El metro está subsidiado más o menos un 70%. En esta ciudad, entendiendo que el metro tiene que mejorar en mantenimiento, en flota y en expansión de su red, en el servicio y en seguridad. Hay algunos temas que quedan pendientes según un plan al 2020, que no van a ocurrir. O sea, quedan pendientes varias líneas, ¿no? Queda pendiente la seguridad, queda pendiente el mantenimiento. Hay 101 trenes que no funcionan y, sin embargo, la jefa de gobierno anunció una inversión importante para 2019 solo sobre el metro y 2,000 millones de pesos sobre estos trenes que no están funcionando ahora. Tenemos que esperar. Yo creo que puede funcionar. Hay políticas públicas, por ejemplo, de las autoridades metropolitanas de Nueva York. ¿Qué deciden? Bueno, señores, si tú accedes, y eso lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, si tú accedes al centro de Manhattan, si vas de Central Park al sur de Manhattan, vas a pagar en un vehículo privado, en un vehículo normal, $10 de impuesto. Si vas en una camioneta, 25. Y aquí en México lo que hemos decidido es abrogar la tenencia. Y lo que hemos decidido es que todos vamos a pagar igual por el metro. No hay dinero que alcance para que con lo que recauda el metro como sistema pueda funcionar. Tiene que salir el dinero de otros espacios de recaudación para poder subsidiar esto. Si nosotros tuviéramos... cobramos al usuario, hay que cobrárselo al usuario de la camioneta. Y algunos usuarios del metro. Ricardo, tú y yo deberíamos de pagar lo que no pagamos del metro porque tú y yo tenemos más posibilidades de hacerlo. En Bogotá ocurre. El International Transport Forum de la OCDE ha propuesto en varias ocasiones retomar algunas políticas como la que ocurre en Bogotá. La señora que vive cerca del metro de la calle tal paga menos y tú y yo pagaríamos más, y está bien porque a nosotros nos cuesta menos desplazarnos, porque no nos gastamos el 25% de nuestros ingresos en llegar tú aquí a Radio Centro. Tarifas diferenciadas. Tarifas diferenciadas es una que se llama subsidios focalizados. Tú y yo tendríamos que pagar más plata, ¿no? Pues bueno, tendríamos que seguir abordando el tema de la movilidad y yo creo que la autoridad y los transportistas nos van a dar materia. Te agradezco muchísimo, sí. Jonathan, por Gracias esta a ti. conversación. Nos estamos yendo ya. Muchísimas gracias.